Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo que el Señor nos regala y que tenemos la oportunidad de compartir de la palabra del Señor. Así que bienvenidos y como siempre nuestra oración a Dios, nuestros deseos, porque el Señor los esté bendiciendo en gran manera, porque el Señor nos esté guardando, porque el Señor nos esté sosteniendo y porque el Señor nos esté prosperando en medio de estos tiempos. Así que bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Recordamos nuestro versículo emblema que está allí en Primera de Crónicas, capítulo número 12, el versículo 32. Y yo creo que usted ya lo sabe de memoria. A ver, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué impactante versículo, ¿verdad? Le hemos dado bastantes vueltas ahí. El Señor ha hablado tremendamente a partir de esto a toda la iglesia y a todos nosotros. Bueno, hoy quiero compartir una palabra que para los que toman nota, pues Dios ha puesto en mi corazón viendo las circunstancias, viendo lo que pasa en nuestro país. Pues Dios, si quiere hablarnos, necesitamos abrir la iglesia, cuándo es, cómo es, de qué manera lo vamos a hacer. Así que pues Dios quiere hablarnos a ese propósito o en ese pensamiento y entonces le pido que oremos y que sea Dios el que habla a nuestro corazón. Cierra tus ojos allí, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias, Dios, en este día por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y pido que tú nos hables, Dios, que quites todo obstáculo, Señor, que se deponga todo orgullo, toda soberbia, Señor, para escuchar tu palabra con humildad, con un corazón sencillo, Padre. Que tú nos hables, Dios. Y Padre, muchas gracias porque yo sé que tu palabra llega en momento oportuno, Señor. Yo sé que tú estás interesado en lo que vivimos en este momento, cada uno de nosotros, Dios. Háblanos, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, pues hemos puesto de título, para los que les gusta tomar notas, a este mensaje le pusimos de título Tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión. Y tiene que ver con crisis u oportunidad. Y como les decía, viendo lo que pasa en estos tiempos, en medio de nuestra sociedad, en lo que estamos viviendo, pues estaba yo haciendo mi devocional personal y estaba leyendo precisamente en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, y de alguna manera sentí confirmación de lo que Dios quiere compartir con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 9, el versículo número 11 dice de esta manera, dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos nosotros tenemos tiempo y oportunidad, tiempo y ocasión. ¿A qué los dedicamos? Pues hermanos míos, Dios quiere hablarnos al corazón en ese sentido. Y pues para ilustrar lo que quiero enseñar en esta mañana, lo que quiero compartir lo que quiero compartir con cada uno de ustedes, pues voy a traer una historia de un momento especial de la vida de la iglesia naciente. Entonces allí algo pasó que quiero que lo miremos y lo revisemos un poco con más detenimiento. Vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo número 12. Libro de los Hechos, capítulo número 12. Dice el versículo número 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Mire que esto de las manifestaciones no es nuevo, ¿verdad?
Mire que eso en los tiempos bíblicos ya como que acontecía, y en este caso pues allí los cristianos, esta nueva religión que se abría a paso, entonces estaba trastornando el mundo conocido, y las autoridades de aquel momento pues como que tampoco esto es nuevo, entonces determinaron fue echarle mano a los líderes, echarle mano a los que manejaban eso, y pues aquí en este caso pues dice que Herodes, que era la autoridad en ese momento, pues Herodes dice que mató a espada a Jacobo. Y como eso le pareció bien a los judíos, pues entonces le echó mano a Pedro y lo metió a la cárcel. Y entonces con Jacobo muerto y con Pedro en la cárcel, pues ¿qué pasaría con estas cosas? ¿Qué estaría haciendo la iglesia? ¿Qué pasa con el resto de las personas en este momento? Pues dice la escritura, ahí si continuamos la lectura, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pues mis hermanos, Jacobo muerto, Pedro en la cárcel. Dice aquí las cosas estaban muy complicadas, y entonces ¿qué hace la iglesia? Dice aquí, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y es que en tiempos de dificultad la iglesia ora. Número 1 es que la iglesia debe orar. Y bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis para darte un consejo. Mira, cuando tú estás leyendo la escritura, y entonces tú vas leyendo ahí bien tranquilo, bien contento, y te encuentras un pero, préstale atención a eso. Préstale atención a eso, porque las cosas están a punto de cambiar. Y es que el pero, esa conjunción opositiva, o como se llame esto, esa que hace una oposición entre una idea y otra, entonces esa nos cambia el escenario. Dice aquí que las cosas estaban muy mal, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Y es que las cosas en nuestro país están mal, pero la iglesia debe estar orando. Y a mí ese pero me fascina, el pero me gusta muchísimo. Inclusive, pues usted tiene una cantidad de ejemplos acerca de eso. Quizás usted ha dicho: oiga, miren esta pandemia tan terrible y a mí no me ha tocado. Y no falta el aguafiestas que allí le diga, pero tenga mucho cuidado porque ya pasaron los 100,000 muertos. Ay, sí, y como que se le daña la fiesta, como que es que nos estamos riendo tanto, pero quién sabe qué será lo que nos va a pasar, y se le agua la fiesta. Pero no, yo quiero usar ese pero como está aquí en la Biblia. Las cosas están muy mal, pero la iglesia ora. Pero la iglesia está levantando oración a Dios por él. Oiga, uno puede decir: yo estoy enfermo, pero Dios me va a sanar. Yo estoy sin trabajo, pero Dios me sostiene. Yo no conozco los planes del diablo con todas estas cosas, pero voy a orar. Y que esta sea una buena oportunidad para invitarlo a usted a que se vincule a las reuniones de oración, porque es que la oración es la clave de todo el movimiento espiritual. Es bajar el poder de Dios a esta tierra, y necesitamos unirnos. Hermanos, muchos hermanitos de la iglesia jamás los he visto por las reuniones de oración, y no estoy diciendo que permanezcan metidos ahí, pero sí estoy diciendo que esa es la clave, y que aquí la iglesia hace un pero. ¿Por qué? Porque la iglesia oraba por Pedro, y las cosas van a cambiar. Mire, ahí dice claramente que la iglesia oró. ¿Y qué pasa cuando tú oras? Cuando tú oras, las cosas cambian. En el mundo espiritual y en el mundo material, en el mundo real, las cosas cambian.
Y aquí dice claramente que como respuesta de Dios por la oración de la iglesia, dice que un ángel apareció allá en la mitad de la cárcel y que una luz rompió y que las cadenas de Pedro fueron caídas. Acuérdate, Pedro estaba custodiado por 16 soldados y todos ahí pues fueron derrotados, vencidos por esa luz encegadora. Y ahora Pedro recibe la orden de este ángel de que se levante, que se ponga sus sandalias y que nos vamos para la calle, y él va saliendo y las puertas se van abriendo, y entonces hasta que pues llega a la calle. Eso es lo que pasa, mi amado hermano, cuando la iglesia ora, cuando tú oras, mira lo que pasa. Número 2, puertas se abren. Puertas se abren. Y aquí dice la Biblia claramente que las puertas se abrieron. Las puertas de la calle. Dice la puerta de hierro. Mire ahí, Hechos capítulo número 12, el versículo número 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire que la iglesia ora y Dios responde. Y viene un ángel y ¿sabe qué pasa? Que las puertas se abren. Y hoy quiero decirte de parte de Dios, mi amado hermano, que puertas están por abrirse, que puertas Dios va a abrir delante de usted. Puertas de bendición va a abrir el Señor delante de usted. Puertas de oportunidad va a abrir. En medio de la crisis, en medio de todas estas circunstancias, Dios va a abrir puertas. Cadenas se van a romper. Hermano mío, prepárate porque Dios está abriendo puertas para ti, puertas de negocios, puertas de oportunidad laboral, puertas de situaciones empresariales, puertas de negocios. Eso se van a abrir, pero Dios está esperando también que esas puertas no solamente se abran y que tú las aproveches solo para engordarte, sino Dios tiene un plan. Dios sabe que tú puedes, porque tienes con qué hacerlo, para extender el reino de los cielos. Puertas se van a abrir. Y me acuerdo porque en estos días estábamos leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amado, prepárate. Dios abrirá puertas y está abriendo puertas para darte y darme la oportunidad de compartir su palabra. Y claro, son puertas de negocios, son puertas que están abriéndose. Ojo, porque el Señor está abriendo puertas y la iglesia sigue orando. Y si tú te vinculas a las oraciones de la iglesia, pues muy seguramente vas a poder ver cómo Dios está abriendo puertas, y no solamente a las personas, sino puertas que abre para ti. Y entonces esas puertas se abren. Pero hermano mío, imagínese, Dios abriendo puertas y una puerta estaba cerrada. Una puerta se mantenía cerrada. Entonces, número 3 es que Dios abre puertas, pero número 3 es que cuando se ora también puertas se cierran. Se cierran puertas. Y dice ahí el versículo número 13, capítulo 12, el libro de los Hechos, dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Cómo le parece? Dios abriendo puertas y la puerta de la iglesia cerrada. ¿Y no te parece que eso es muy parecido a lo que nos está pasando? Dios está abriendo puertas, pero la puerta de la iglesia aún está cerrada. ¿Y qué pasa? ¿Es que Dios no está respondiendo a lo que estamos orando? ¿Es que Dios no está mirando lo que está pasando? Hermanos míos, aquí dice claramente: la puerta de la cárcel abierta, la puerta de la ciudad abierta, las puertas de los negocios abiertas, las puertas personales abiertas, pero la puerta de la iglesia cerrada. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué la puerta de la iglesia estaba cerrada? ¿Por qué? ¿Por qué la puerta de la iglesia permanece cerrada? Porque, amado mío, a veces nosotros estamos confundiendo los cables. No se trata de igualar templo e iglesia.
La iglesia nunca se podrá cerrar. El templo lo cerrarán, el templo podrá permanecer cerrado otro tiempo, yo no sé, hasta el momento en que el Señor lo diga, pero las puertas de la iglesia están abiertas, porque como hablamos al principio de esta pandemia, todavía me acuerdo esa enseñanza que Dios nos dio de que la iglesia eres tú. Y aquí puertas están cerradas. Claro, la puerta de la iglesia está cerrada, desde aquí la estoy viendo y está cerrada. Está cerrada, mi amado hermano, pero no quiere decir que la iglesia del Señor Jesucristo tenga las puertas cerradas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vale la pena que nos preguntemos por qué las puertas de la iglesia están cerradas, hermano, pues número uno, yo sí te puedo dar una razón. Número uno tiene que ver con el egoísmo. Ojo al egoísmo, porque el egoísmo es el que mantiene las puertas de la iglesia cerradas. Dice ahí, hermanos míos, que esta Rode reconoció la voz de Pedro. Dice, pero de gozo no abrió la puerta, sino que se devolvió para adentro. Imagínense, Pedro golpeando ahí, ábranme, yo quiero entrar. Pero Rode, no, ella corre más bien hacia adentro. ¿Y sabe qué me hace pensar eso, hermanos míos? Es que a veces estamos adentro tan contentos. A veces estamos adentro disfrutando tanto de lo que Dios nos da. Oiga, estamos ahí que todos contentos, que se nos olvidan los que están afuera. Se nos olvidan esas personas que están afuera. Pedro gritando, abran, soy Pedro. Y esta muchacha, pues dice aquí la Biblia que de gozo, y es que a veces tenemos tanto gozo aquí adentro que se nos olvida. Y claro, hermanos, estar en la iglesia es muy cómodo, es muy bonito, conoce uno gente chévere, comparte con gente linda y todo eso. Pero hermanos míos, los de afuera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los de afuera? Ahora, claro, estamos aquí dentro de la iglesia y recibiendo bendición y adorando al Señor, y la comunidad es muy linda, y entonces aquí contentos y Dios nos bendice, y qué bueno es cuando Dios nos bendice, y entonces no queremos salirnos de ahí, pero se nos olvida, mi amado hermano, que la gran comisión dice en Mateo capítulo número 28, el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí dice amén. Y claro, hermano, qué gozo, qué gusto, qué placer tan lindo ser bendecido por el Señor. Pero que las bendiciones de Dios no nos hagan olvidar de aquellos que pasan dificultades y están allá afuera. Acuérdate cómo era tu vida antes de llegar al Señor, y ahora estás feliz y estás gozoso, pero acuérdate cómo estabas en ese tiempo, para que ahora vayas y le muestres a otro de qué manera es que llegaste al lugar donde estás, de qué manera fue que encontraste el camino de la salvación. Necesitamos ir a contarlo a otros, necesitamos hablar con otros, necesitamos mostrar la manera en que Dios nos bendice, necesitamos, hermano mío, compartir lo que tenemos. Aquí claramente dice, por tanto, id. Dice aquí que enseñémosles, que vayamos a todas partes a enseñar. Aquí no dice la palabra que nos sentemos, que nos acomodemos, que nos sintamos cómodos, que nos quedemos aquí dentro. No, la Biblia dice, id y haced discípulos. Mientras estemos aquí encerrados, con las puertas de nuestra iglesia cerradas, pues ese propósito no se va a cumplir. Y le cuento una cosa: en todo este tiempo que el templo ha estado cerrado, yo he visto cómo allá afuera ocurren milagros, señales, prodigios, sanidades. Allá afuera está pasando eso, y nosotros necesitamos estar donde está la gente. Tenemos que salir, tenemos que ir. Hermano mío, en lugar de estar pensando en este momento que si el templo, que si no el templo, hermano, es tiempo de compartir la palabra del Señor, compartir lo que tú sabes, el testimonio que tú tienes, lo que Dios ha hecho. Otra persona lo necesita. El amor que tú recibiste del Señor, otra persona lo necesita, y necesitamos salir a compartir eso. Tenemos que salir, tenemos que ir quitarnos de esa comodidad. Y muy lindo, ya vendrá el
momento en que el Señor nos permita regresar a nuestro templo, y les aseguro que si hacemos la tarea, el templo será completamente lleno de gente como usted y como yo que aman al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué mantiene cerrada la iglesia? Hermano, el egoísmo. Así que deshazte de ese egoísmo en este día, que yo creo que el Señor está llamando la atención sobre eso. Pero ¿qué más mantiene cerrada la iglesia? Pues número 2, yo creo que la falta de fe. Yo creo que la falta de fe. ¿Y por qué? Pues hermano, cuando no hay fe, la iglesia permanece cerrada. Cuando la gente no cree, la iglesia permanece cerrada. Mire lo que le pasó a esta Rode. Aquí capítulo número 2, el libro de los Hechos, versículo 15, dice claramente: y ellos le dijeron, estás loca. Hágame el favor, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ay, hermanos míos, cuando falta la fe. Rode interrumpió allá a estos que estaban tan lindos orando al Señor, y ella entra y los interrumpe, ellos allí orando, y lo que ellos le dicen es: no, eso no puede ser, tú estás loca. Y es que a veces la iglesia ora lo que no cree. Y yo me pregunto, si no crees, ¿para qué oras? Y me acuerdo de una hermanita en la iglesia en Ibagué. Habíamos planeado nosotros una salida con los ositos, los niños, para salir a elevar cometas, y en ese tiempo estaba lloviendo todos los días. Y entonces el Señor puso en mi corazón que nosotros oráramos como iglesia para que el sábado hubiera buen tiempo y que pudiéramos salir con los niños. Y bueno, eso hicimos nosotros muy obedientemente, y nosotros lo hicimos. Y bueno, el sábado contratamos un bus que nos iba a llevar hasta un lugar para elevar las cometas. Y entonces allí, pues, qué decepción cuando yo vi que la gente adulta que había estado en los tiempos de oración, todos llegaban con paraguas. Pero luego no oramos. No, es que pastor, por si las moscas, por si acaso. Hermano, tenemos que aprender a decidir y a decidirnos: o creemos o no creemos. Si tú oras por la conversión de tu marido, velo cambiado ya. Si oras porque tu hijo encamine el rumbo, pues la Biblia dice claramente que veamos las cosas y que ordenemos las cosas que no son como si fueran. De eso es que se trata. Dios cambia. Estas personas estaban orando porque Pedro saliera, y Pedro los saca el Señor de la cárcel, y cuando aparece allí, entonces no creen. Entonces dicen que Rode está loca. Hermanos míos, ¿qué pasa con esto? Pedro suelto, Pedro libre, y los demás seguían orándole al Señor que para que lo soltaran. Yo te pregunto, ¿vas a creerle al Señor o no? Porque hermano, la iglesia está cerrada cuando nosotros perdemos nuestra fe, cuando oramos lo que no creemos. Y yo creo que una de las razones por las cuales nosotros oramos lo que no creemos es porque sencillamente se nos ha perdido o se nos ha acabado, mejor, la capacidad de asombrarnos frente a las cosas que Dios hace. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros y de la manera en que Dios nos ha utilizado. Hermanos, ya no estamos esperando esos testimonios de lo que la gente cuenta, de lo que Dios ha hecho. Como que ya eso se nos volvió paisaje. Y entonces perdemos ahí esa capacidad de esperar lo que Dios puede hacer. Cada vez que yo oro, hermano, créanme que con todo mi corazón estoy esperando lo que Dios va a hacer. Dios va a modificar. He podido ver, y le doy la gloria al Señor, cómo Dios ha sanado a personas de ese COVID en este tiempo, cómo Dios ha obrado, ¿cierto? Pero necesitamos orar con esa expectativa de que Dios sí va a hacer. Me acuerdo de Simeón, oiga, que él tenía la expectativa de que el Mesías iba a llegar, oiga, y lo vio llegar y se alegró porque él estaba con esa expectativa. Y es que necesitamos orar con ganas, orar con esa expectativa, esperando que Dios hace lo imposible. Si estás orando por un trabajo, créelo, ve ese trabajo ya. ¿Por qué? Porque Dios obra. Hermano, la iglesia va a estar cerrada si nuestra fe no funciona. Si oramos sin fe, entonces, hermano, únete a los grupos de oración y ora con fe, porque, hermanos míos, sin fe,
pues la iglesia se va a mantener cerrada. Y no importa si tenemos las puertas del templo abiertas o cerradas. Eso no importa. Porque la iglesia eres tú. Y si tú tienes egoísmo en tu corazón y si tú tienes falta de fe, esa iglesia está cerrada. Esa iglesia no está avanzando verdaderamente. Pero ¿sabe? Número tres, yo creo que una de las razones por que la iglesia está cerrada es por el temor. Y es que el temor es una herramienta tremenda en las manos del diablo, una herramienta tenaz en las manos de Satanás. El temor, mire, si recuerdas, leímos ahí al inicio de este pasaje que en el capítulo número 12, el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y claro, mi amado hermano, claro, estoy totalmente de acuerdo, la situación no da para menos, ¿cierto? Pues la gente sí está diciendo allí: oiga, le echaron mano a Jacobo, lo mataron, tienen a Pedro en la cárcel, ahora me tocará a mí, ¿por quién van a venir ahora? Y claro, cada uno es dueño de su propio temor, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, que no se nos olvide que Dios está al mando, que Dios está en control de toda nuestra vida, que Dios está en control de todo lo que nos pasa. Y entonces, claro, mis hermanos, quizás el temor en las manos del diablo se vuelve una herramienta tan poderosa. ¿Por qué? Porque nos lleva a descalificarnos a nosotros mismos. Ay, eso nosotros no podemos. Mire que allá afuera están matando a la gente. Mire que allí eso no se puede. Mire que es que yo no tengo la capacitación. Mire que es que nadie me va a escuchar. Mire que es que yo quiero compartirle el evangelio a aquel, pero no, ese de pronto ni me pone cuidado. Y ese temor hace que las puertas de la iglesia realmente permanezcan cerradas. La iglesia allí tenía miedo y por eso estaban encerrados orando. Y el temor nos miente constantemente porque nos cierra todas las posibilidades, nos quita todas las oportunidades. El temor busca que nos comparemos con otros. Claro, no, pues si yo fuera fulano, pues entonces a él sí le escucharían. Y me descalifico. ¿Por qué? Por físico miedo. Por físico miedo, por temor, dice la Biblia, por miedo, por físico miedo. Dice la Escritura en una parábola que contó Jesús, que alguien fue y habiendo recibido un talento fue y lo escondió. Por miedo escondes tu talento, lo que Dios te dio. Y amado hermano, este no es tiempo de esconder nuestros talentos, este es tiempo de mostrarlo. Lo que Dios te dio, alguien más lo necesita. Alguien necesita escuchar ese testimonio que tú tienes. Alguien necesita escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Alguien necesita saber cómo Dios ha obrado en tu familia. Alguien necesita eso. ¿De qué manera Dios te sacó de esos problemas en los que andabas? No escondas tu talento, no escondas lo que Dios ha hecho contigo. Hay un potencial realmente inmenso en tu testimonio, en lo que Dios te ha dado. Y eso pues va a hacer que se multiplique realmente la fuerza que tú tienes. Pero por temor estás escondido, estás escondiendo ese talento que Dios te dio. Y por eso es que esta enseñanza, yo creo, hermano mío, que le hemos puesto por nombre tiempo y ocasión acontecen a todos, porque es que son dos variables que algún día se van a juntar, el tiempo y la ocasión. Y yo creo, hermanos míos, que no hay mejor tiempo que este para compartir de la palabra del Señor. Tiempo de pandemia, tiempo de necesidad, tiempo de dificultad. Usted tiene la respuesta. Usted sabe de qué manera el Señor nos ha sostenido. Usted que fue salvado, hermano, sabe cómo llevar a otro a que sea salvo. Tiempo y ocasión nos está dando el Señor la oportunidad de hacerlo. Pero si tú no lo haces, también yo creo que el Señor se está rascando la cabeza y diciendo, pero oiga, ¿quién nos va a creer si este que es el que sabe no dice? ¿Quién va a creer al mensaje si este que es el que lo conoce no lo dice? Mis amados hermanos, es tiempo poderoso para que compartamos de la palabra del Señor. Que el temor no nos lleve a esconder lo que Dios ha hecho. Que el temor no nos lleve a perder las oportunidades que Dios nos está dando. Que por temor la iglesia no continúe cerrada.
Y claro que tenemos que tener algunas, precauciones, pues claro que sí. Y me acuerdo también de un hermanito que le fascinaba orar por los enfermos. Y la verdad Dios lo utilizaba. Y una vez llamaron a la iglesia. Pastor, ¿alguien de la iglesia puede venir para orar por un enfermo que está aquí en el hospital? Y entonces yo, claro que sí. Y llamé yo a este hermano que era tan fogoso para orar por los enfermos. Lo llamé y le dije, hermanito fulanito, imagínate que hay una persona que está enferma en el hospital, que necesita que alguien le visite. Yo creo que tú puedes hacer eso, ¿cierto? Y entonces el hermanito me dijo, ¿y de qué está enfermo? Y bueno, yo me había enterado de eso y entonces le dije, pues hermano, él tiene una enfermedad contagiosa. Ay, no, pastor, mira que es que estoy tan ocupado, pastor, tan ocupado. Y esta persona, el temor no le permitió. Pues a la larga terminamos con mi esposa yendo a orar por esta persona allí en el hospital. Claro, se toman precauciones, hermano. Hay maneras, si allí lo están atendiendo seres humanos también. Y entonces se toman las precauciones. Fuimos y oramos y vimos la gloria de Dios allí en la sanidad de esta persona. Entonces el temor no nos detenga. Claro, precauciones, claro, normas de distanciamiento, claro que sí, pero tenemos que compartir la palabra del Señor. El temor no puede cerrar la iglesia. Amado, yo quiero terminar concluyendo de esta manera, porque este pasaje termina en esta forma. Dice ahí el versículo 16 y 17, dice, mas Pedro persistía en llamar. Oiga, no lo dejaban entrar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire que Pedrito no se metió allá a seguir todos guardados. Mire que Pedrito tenía la oportunidad de contar lo que Dios había hecho. Y mire que él se fue a otro lugar a hacerlo. Amado, en el nombre de Jesús, que va a abrir puertas, hermano, que las aprovechemos en el nombre de Cristo, que abramos nuestra boca para pronunciar las palabras de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que verdaderamente pues vayamos y compartamos lo que nosotros creemos, porque esa es una fe cierta. Mira, hermano mío, en lugar de estar deseando cuándo abrirán el templo, ve y con tus sueños y con tu fe y con tu amor comparte lo que Dios te ha dado. Nadie más autoridad que usted para compartir lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque nadie más sabe que usted lo que Dios hizo con usted. Usted es el que lo sabe, usted es el que lo puede contar, pero necesitamos que abra su corazón, que se abra a la palabra del Señor y la comparta. Lo que necesitamos es extender el reino de los cielos. Pandemia significa eso, pandemia significa oportunidad. Tiempo y ocasión se nos han juntado para compartir de la palabra del Señor. Así que, mi amado, le animo a que te unas a los grupos de oración en la iglesia. Le animo a que te desmontes de ese egoísmo. Te acuerdes que bendición muy rico, bendición muy hermoso, pero hay otros que necesitan la bendición que tú también has recibido. Pero también, mi amado hermano, que te saques ese temor del corazón, porque el Señor nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio, mi amado hermano. Así que adelante y vamos a compartir de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque tu palabra llega en momento oportuno a nuestras vidas, Señor. No hemos podido abrir el templo, Señor, pero eso no tiene ninguna dificultad porque la iglesia está abierta. La iglesia nunca se cierra, Señor. Muchas gracias porque milagros y señales están ocurriendo, Señor, porque tú estás obrando allí donde están las personas, porque es allí donde debemos ir, Señor. Muchas gracias que a ti te ha placido, Señor, cerrarnos el
el templo para forzarnos a mirar hacia otro lado, Señor. Y Padre, ya habrá el momento en que, Señor, el templo pueda abrir sus puertas y será el momento glorioso y alabaremos y bendeciremos tu nombre, Señor, porque multitudes vendrán si hacemos el trabajo en este tiempo y en esta ocasión, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada uno que se toma a pecho tu palabra, Dios. Bendícelos y guárdalos, Señor. Padre, yo te pido Señor, que nos ayudes en este tiempo, Dios. Te pido, Padre, que aquel que necesita sanidad reciba tu sanidad, que aquel que necesita esa provisión milagrosa la reciba en el nombre de Jesús. Padre mío, que aquel que necesita ánimo hoy reciba el soplo de tu aliento, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Guárdanos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, y si no dispone lo contrario el Señor, nos veremos la próxima semana. Un abrazo y bendiciones.